Nuestro texto que enfocamos ahora es de Lucas capítulo 7, versículos 11 a 17. Y empezamos con nuestra introducción primeramente y entonces podemos leer el texto. Entonces puedes sentir hasta que leo el Evangelio para ahora. Es el estilo muy norteamericano para empezar y leer el texto después. Porque para mi introducción tengo una historia interesante. Porque era un día cuando mantenemos el césped. Y tuvimos un pasto enorme y era mi trabajo para mantener la entrada, el peor parte. Y necesitas decirme después si mi historia es un ejemplo bueno o malo de la crianza. Porque estaba haciendo todo lo que necesitaba hacer para mantener el césped. Levantando piedras, levantando palos y quitando las hierbas. Y estaba gateando para hacer mi trabajo bien y correctamente, pero estaba moviendo sin mirar. Y caí en un palo. Y cuando salté, noté que el palo aún estaba en mi rodillo hasta que me lo arranqué. Y estaba sangrando en todas partes. Y fui a mi padre para preguntarle si necesitaba hacer algo para curarme. Y entonces me respondió, te dije que dejarás de trabajar. Y estaba muy furioso. No sé qué esperaba, pero esa respuesta no quise. Estaba muy enojado y continué trabajando sin lavarme. Y era porque solo estaba preguntando si necesitaba hacer algo para curarme, si necesitaba puntos o algo. Y no estaba tratando de dejar de trabajar ni ser perezoso. Pero aprendí una lección importante. Cuando algo malo pasó, queremos una respuesta específica. Y tal vez no sabemos cuál respuesta queremos hasta que alguien habla. Porque sabemos las palabras que nos dan consuelo y las palabras que nos dan lo opuesto. Y en nuestro texto de hoy vemos una respuesta también, la respuesta de Jesús a una madre que tuvo una pérdida terrible. Y enfocamos en su respuesta y también enfocamos en cómo Jesús responde a nosotros cuando tenemos tribulaciones o cualquier cosa en nuestras vidas. Entonces, cuando leo el texto, enfocamos en su respuesta a la mujer y a nosotros. Entonces, levantante para el Evangelio. Esa es la palabra de Dios. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. La palabra de Dios. Puedes sentir. Antes de enfocarnos en su respuesta
También debemos hablar y conversar sobre la gravedad de esa pérdida, porque una mamá soltera pierde a su único hijo. Sí, es terrible, pero cuando recuerdas el contexto y esa época y la cultura, es mucho, mucho más peor. Porque en esa cultura eran los hombres que ganaron el dinero y la seguridad para sus familias. Y esa mamá ya había dejado a sus padres, su primer familia, para vivir con su esposo. Pero él murió. Y el otro hombre de la familia, su hijo, él murió también. Entonces una situación terrible, es más rápido devastada y desesperada, sin la esperanza. Y probablemente estás pensando, oh, puede encontrar un otro trabajo para ganarse la vida, pero realmente en esa cultura no puede. Porque era difícil para mujeres encontrar y buscar trabajos. Y puedes pensar en el ejemplo de Ruth, porque usualmente solo esperaban ser rescatados o vivir de las obras de los granjeros. Entonces ahora está preguntando, ¿cuál futuro tengo? Tengo un futuro y ¿qué puedo hacer? Puede ser peor. Pero enfocamos en la respuesta de Jesús, las palabras perfectas que pueden consolar. Y Jesús le dijo, no llores. Es una respuesta interesante. Y realmente pienso que la mujer puede llorar cuanto quería, porque esa es la respuesta que quiso, que estaba esperando. Probablemente no, porque si me dijiste no llores en cualquier funeral que me ha asistido, probablemente me molestaría. Entonces, ¿por qué Jesús daría eso? Es porque Jesús ve a la muerte diferente. Porque ¿cómo vemos la muerte? Vemos la muerte como una pérdida. Y solo enfocamos en lo que la muerte nos robó. Las memorias que faltamos crear. El tiempo, la alegría, su vida y el futuro. Y sabemos que enfocamos en eso porque ¿qué personas dicen a los funerales? Dicen, siento mucho por tu pérdida. Enfocamos en la pérdida y puede controlarnos. Es que pensamos por días, meses y años. Y sí, hay mucho dolor con la muerte, pero el dolor de la pérdida perdura. Es mucho más fuerte en aniversarios o cumpleaños. Es solo que pensamos cuando estamos solos y orando. O tal vez es que estás pensando cuando hay mucha gente. Tal vez sientes más solo cuando hay muchas personas alrededor de ti, porque solo estás pensando en la una persona que no tienes. Y la pérdida puede controlarnos. Y solo queremos hacer es orar. Pero Jesús nos dice, no llores. ¿Por qué? ¿Es porque Jesús no entiende nuestras emociones? Claro que no. Porque Jesús lloró cuando su amigo murió, Lázaro. Y realmente Jesús entiende la pérdida y la tristeza mejor que nosotros. Porque cada día ve a sus niños, su creación, sufrir, morir e ir al infierno. Pero si Jesús entiende la pérdida mejor que nosotros, ¿por qué nos dice no llores? Es porque también entiende que tiene el poder cambiarla.
Porque en nuestro texto, Jesús vio a la muerte directamente, cara y cara, y usó su mano para detenerla. Nos muestra su poder sobre la muerte y la pérdida, y resucitó al niño. Jesús nos dice, no llores, porque tiene el poder transformar lo que perdimos en algo que ganamos. Es la verdadera, poderosa. Pero también cuando escuchamos el texto, tal vez puede causarnos sentimientos encontrados. Porque sí, estamos felices para la mamá soltera, para tener su hijo otra vez. Pero tal vez también sentimos celos, porque todos nosotros tenemos pérdidas terribles. Pero ¿por qué ellos recibieron el milagro y nosotros no? Pero esa es la perspectiva humana, pecaminosa, no es la perspectiva perfecta de Jesús. Porque solo estamos enfocando en lo que perdimos en vez de qué ganamos en Cristo. Y puedo preguntarte, ¿quieres reunir con tus queridos perdidos? Claro que sí. Pero realmente quieres reunir con ellos aquí, en un mundo pecaminoso con dolor, sufrimiento, tristeza y eventualmente la muerte. Porque sí, la mamá tiene su hijo, pero eventualmente murió otra vez. No vivió en el mundo para siempre. Y debe cambiar nuestra idea de la pérdida y la ganancia. Porque Jesús tiene el poder para resucitarnos, vivir aquí. Pero ¿realmente es que queremos? Y tenemos Jesús a nuestro ejemplo. Porque cuando Jesús murió en la cruz, ¿estaba perdiendo algo? Claro que no, estaba ganando todo para nosotros. Estaba ganando vida eterna para nosotros. Y tenemos la confirmación 3 días después. Jesús vivo. ¿Y qué hizo con su vida eterna? ¿Quiso vivir en el mundo con dolor todo el tiempo? No, está preparando un lugar en el cielo para nosotros. Y necesitamos recordar eso, que el mundo no es mejor que el cielo, no es mejor que Jesús nos da. Un lugar sin dolor, sin la pérdida, sin la muerte, sin el sufrimiento, que podemos disfrutar con Él para siempre. Puede resucitarnos para vivir aquí, pero no es mejor que vivir en el cielo para siempre con Él. Y esa es la promesa que enfocamos, porque Jesús vivo, vivimos también. Y por eso Jesús nos dijo, no llores. Sí, es una respuesta interesante y no sé si es la respuesta o las palabras que quisiéramos. Pero cuando aprendo más sobre Jesús, entiendo esas palabras mejor. Porque no lloramos como si somos impotentes. No lloramos como perdedores. No lloramos porque no sabemos el futuro. No lloramos porque no tenemos la esperanza. No lloramos porque no tenemos paz. No lloramos porque no tenemos la confianza que encontramos en las palabras de Cristo. Y podemos leer sus palabras y sus promesas para nosotros en la Biblia. Las verdaderas que encontramos que nos da paz, confianza y esperanza. Y esa es la verdad.
que Jesús tiene poder sobre todo. Entonces, ¿Satanás tiene poder sobre nosotros? No. ¿La muerte tiene poder sobre nosotros? No. ¿El pecado tiene poder sobre nosotros? No, porque Jesús los venció. Esa es la verdad. Con su poder nos resucitará para el cielo, para reunirnos con nuestra familia cristiana. Esa es la verdad. Que entiende nuestro dolor. Y por eso nos dice: no llores. No llores como eres solo. Porque Jesús es contigo hasta el fin de los días. No llores. No llores como si no tienes algo, si no tienes amor. Porque Jesús nos da la prueba que nos ama, dándonos todo, dándonos su vida. No llores. No llores como si somos perdonados. Perdedores, lo siento, somos perdonados. Pero no llores como si somos perdedores. Porque no enfocamos en lo que perdimos, pero notamos que ganamos en Cristo. Tenemos la confianza que necesitamos, tenemos la paz que necesitamos, tenemos la confianza en sus promesas, que tenemos un futuro, que disfrutamos, que tenemos salvación y nuestra salvación es segura por Jesús. Y aún podemos llorar, pero no lloramos como no tenemos Cristo. Porque tenemos Cristo todo el tiempo, tenemos sus promesas y tenemos su palabra para ayudarnos, apoyarnos y guiarnos. Y no sé cuál respuesta queremos, pero necesitamos oír ese mensaje. No llores, porque no somos perdedores, somos ganadores en Cristo. Amén.